Empecemos analizando la simbología de esta imagen. A la izquierda, raíces que penetran la tierra. A la derecha, tejido vivo, vascular, metabólicamente activo. Y en el centro, un título que resume lo que vamos a explorar juntos hoy. Vivimos en una era de paradojas alimentarias. Nunca en la historia de la humanidad habíamos producido tanta comida, y sin embargo nunca habíamos estado tan enfermos metabólicamente. Nunca habíamos debatido tanto sobre sostenibilidad, y sin embargo nuestros sistemas alimentarios siguen destruyendo suelos a un ritmo sin precedentes. Esta presentación trata de ser un análisis riguroso de tres preguntas que rara vez se hacen juntas. ¿Qué es realmente la proteína de calidad? ¿Cuál es la verdadera huella ecológica de lo que comemos? Y sobre todo, ¿estamos entendiendo bien el problema? ¿O llevamos décadas aplicando soluciones equivocadas a un diagnóstico incorrecto? Vamos a hablar de rumiantes, de suelo, de nitrógeno, de lisina, de metano biogénico, y de por qué un animal que convierte hierba incomestible en nutrientes biodisponibles puede ser, paradójicamente, una de las claves de la sostenibilidad alimentaria real. Esta diapositiva desmonta uno de los errores conceptuales más costosos de la nutrición moderna: la idea de que la obesidad es sinónimo de sobrenutrición. Fijémonos en el diagrama. Tenemos dos extremos. A la izquierda, 800 millones de personas en déficit nutricional severo. A la derecha, 2.200 millones con sobrepeso u obesidad. Y en el centro, lo que los une: la desnutrición proteico-energética. No son dos problemas opuestos. Son dos expresiones del mismo problema de fondo. El paradigma actual clasifica la obesidad como un exceso. Demasiadas calorías, demasiada comida. Pero eso es un error de diagnóstico. Lo que comparten el hambre y la epidemia metabólica es la ausencia de nutrientes esenciales biodisponibles. La persona que come en exceso puede estar simultáneamente hambrienta a nivel celular. Y aquí está el tercer punto, que es quizás el más subversivo. Las calorías no son equivalentes. 100 gramos de almidón generan una respuesta hormonal radicalmente diferente a 100 gramos de grasa animal. La insulina se dispara. El glucagón se suprime. Los patrones de almacenamiento cambian por completo. Hablar de calorías como si fueran intercambiables es un grave error de concepto. Esta diapositiva es incómoda porque va directamente contra el relato dominante. Se nos dice constantemente que debemos reducir el consumo de carne para salvar el planeta y nuestra salud. Pero hay una pregunta previa que nadie hace. ¿En qué punto de partida estamos? El gráfico es elocuente. El 80% de las calorías globales ya proviene de fuentes vegetales. Solo el 20% es de origen animal. Y dentro de ese 80% vegetal, el trigo es, individualmente, la mayor fuente de proteína cruda en la dieta humana. No la carne, el trigo. En Estados Unidos, el 70% de las calorías proviene de alimentos ultraprocesados y casi 2/3 de esos ultraprocesados están compuestos de cereales refinados, azúcares industriales y aceites de semillas. Esto significa que la dieta occidental ya es, en gran medida, una dieta basada en plantas, y está produciendo una epidemia metabólica sin precedentes. La conclusión es directa. Más plantas no es la solución, porque más plantas ya es el punto de partida del problema. Pedir que comamos aún menos proteína animal en un contexto de desnutrición proteica global es prescribir más de aquello que está causando la enfermedad. Aquí entramos en bioquímica nutricional, y lo que vamos a ver explica por qué las etiquetas alimentarias nos están mintiendo sistemáticamente debido al empleo de una metodología obsoleta. El método estándar para calcular la proteína en los alimentos se llama método Kjeldahl. Funciona así. Se extrae todo el nitrógeno de la muestra, y ese valor se multiplica por 6,25, asumiendo que todo el nitrógeno proviene de proteínas. Ese número es lo que aparece en la etiqueta como proteínas. El problema es que los alimentos vegetales contienen cantidades enormes de nitrógeno no proteico. Nitratos, alcaloides, clorofila, ácidos nucleicos, compuestos fenóricos. Nada de eso es proteína utilizable por humanos. En una patata, por ejemplo, hasta el 25% del nitrógeno medido es metabólicamente inútil para nosotros. Los alimentos animales, en cambio, tienen un nivel de nitrógeno no proteico cercano a cero.
Casi todo el nitrógeno en la carne o el huevo es proteína real, estructural, biodisponible. Esto significa que el valor de proteína que lees en la etiqueta de un producto vegetal está sistemáticamente inflado. Y que la comparación directa entre 25 gramos de proteína de soja y 25 gramos de proteína de ternera es una comparación entre dos categorías incomparables. La metáfora del barril que vemos a la derecha es conocida en biología como la ley del mínimo de Liebig, formulada originalmente para describir el crecimiento de los cultivos agrícolas, pero perfectamente aplicable a la síntesis proteica. Un barril con un listón más corto que los demás no puede llenarse más allá del nivel de ese listón, independientemente de la altura del resto. En la síntesis de proteínas, el aminoácido limitante es ese listón corto. No importa cuánta glutamina, arginina o glicina haya disponible. Si falta lisina, la síntesis se detiene. La lisina no es un aminoácido periférico. Es el principal aminoácido limitante en las dietas basadas en cereales, y su deficiencia tiene consecuencias que van mucho más allá del músculo. Esta diapositiva presenta el cuadro clínico de la deficiencia crónica de lisina, y es importante detenerse en él. El deterioro no se limita a la masa muscular. Afecta a todo el tejido conectivo. La piel pierde elasticidad y capacidad de regeneración. El cabello se debilita. Las uñas se vuelven frágiles. Esto ocurre porque el colágeno, la proteína estructural más abundante del cuerpo humano, requiere lisina para su síntesis y para la formación de los entrecruzamientos que le dan resistencia mecánica. Pero hay consecuencias menos evidentes que merecen atención. La deficiencia crónica de lisina deteriora la densidad ósea, porque la lisina es necesaria para la absorción intestinal del calcio y para su fijación en la matriz ósea. Compromete la función inmune, porque los anticuerpos son proteínas que requieren un perfil completo de aminoácidos para sintetizarse. Altera el metabolismo energético mitocondrial. Y tiene efectos neurológicos directos. La lisina modula los receptores GABA y su deficiencia se asocia con mayor ansiedad y peor resiliencia al estrés. En poblaciones con dietas predominantemente basadas en cereales sin proteína animal de complemento, este cuadro no es infrecuente. Se presenta de forma difusa, lenta, silenciosa, y raramente se diagnostica como lo que es: deficiencia crónica de un aminoácido esencial. Esta tabla resume de forma concisa los 4 ejes de comparación que determinan el valor proteico real de un alimento. Primero, la métrica histórica. Durante décadas la herramienta estándar fue el PDCAAS, que sobreestimaba el valor de las proteínas vegetales porque no penalizaba adecuadamente la digestibilidad incompleta ni los aminoácidos limitantes. La métrica moderna, el DIAS, corrige esto midiendo la digestibilidad real en el intestino delgado. Cuando se aplica el DIAS, el valor proteico del trigo cae por debajo del 50%. Segundo, el nitrógeno no proteico, como ya vimos, alto en vegetales, casi cero en animales. Tercero, el aminoácido limitante, lisina o metionina en cereales y legumbres respectivamente. Perfil completo y biodisponible en carne y lácteos. Cuarto, la variabilidad. La composición proteica de la carne es genéticamente estable. Una vaca produce esencialmente la misma proteína independientemente de dónde se críe. Es decir, un animal produce proteína con una composición de aminoácidos estable y predecible, porque su biología la regula. Un grano de trigo, en cambio, varía enormemente en su perfil proteico según el suelo, el clima y la cosecha. Esto hace que la estandarización nutricional basada en vegetales sea inherentemente imprecisa. La conclusión al pie de la tabla es devastadora para las recomendaciones oficiales. Equiparar una onza de carne con un cuarto de taza de frijoles es biológicamente falso. Y la cantidad dietética recomendada de proteína no es un objetivo de salud óptima. Es el mínimo para no desarrollar una enfermedad por deficiencia. Si la biodisponibilidad de los vegetales ya es problemática en estado natural, el procesamiento la destruye de forma prácticamente irreversible. El grano de trigo crudo tiene una digestibilidad proteica de aproximadamente el 50%. Ya de partida, la mitad de su proteína no llega a absorberse. Pero ese mismo trigo, cuando se hornea para hacer pan integral, cae al 20%. ¿Por qué? Por la reacción de Maillard. El calor une irreversiblemente la lisina, el aminoácido ya escaso en el trigo,
a los carbohidratos presentes. Esa lisina queda atrapada en una estructura que el sistema digestivo humano no puede romper. La proteína está ahí en la etiqueta, pero biológicamente ya no existe. Y cuando ese grano se convierte en cereal de desayuno crujiente, sometido a extrusión a alta temperatura y presión, la digestibilidad de la lisina cae prácticamente a cero. Lo más llamativo de esta diapositiva es la nota al pie. El procesamiento de las carnes funciona en dirección exactamente opuesta. Curar, fermentar, madurar una carne aumenta su digestibilidad. La proteólisis parcial que ocurre durante esos procesos rompe las cadenas proteicas en péptidos más cortos, más fácilmente absorbibles. Un jamón curado o un queso fermentado son proteínas predigeridas. Un cereal de desayuno es proteína destruida. Esta es quizás la diapositiva más importante de toda la presentación desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque reencuadra completamente el papel ecológico del rumiante. El argumento habitual contra la ganadería es que los animales compiten con los humanos por los recursos alimentarios. Esta diapositiva demuestra que esa premisa es fundamentalmente incorrecta. Entradas del sistema: luz solar, celulosa, residuos de cultivos que son completamente incomestibles para humanos. Ningún vertebrado produce celulasa, la enzima necesaria para digerir la fibra vegetal. Pero el rumiante alberga en su rumen un ecosistema microbiano que sí puede hacerlo. Esos microbios fermentan la celulosa, producen ácidos grasos de cadena corta y sintetizan proteína microbiana de alta calidad a partir de nitrógeno no proteico. Salidas del sistema: aminoácidos esenciales biodisponibles, ácidos grasos de cadena corta y media, y un espectro de micronutrientes que incluye zinc, hierro hemo, vitamina B12 y retinol preformado. Y el dato más contraintuitivo de toda la diapositiva, que conviene leer 2 veces. Un bovino produce un 240% más de lisina comestible para humanos de la que consume a lo largo de su vida. No es un conversor ineficiente de proteína. Es un amplificador biológico que toma nitrógeno inutilizable y lo convierte en el aminoácido más crítico para la salud humana. Este mito es uno de los más extendidos y uno de los más fáciles de desmontar con datos. El argumento es conocido. Para producir 1 kilo de carne, necesitamos varios kilos de cereal que podríamos haber comido directamente. El problema es que ese argumento mezcla categorías incompatibles. A nivel mundial, el 86% de lo que consume el ganado, y el 94% específicamente en el caso de los rumiantes, es material absolutamente indigerible para humanos. Pasto, heno, rastrojos de maíz, cáscaras, pulpas, subproductos de la industria agroalimentaria. El gráfico lo muestra visualmente. El 94% de la dieta del rumiante es lo que en el diagrama aparece como incomestible para humanos. Solo el 6% son granos que, en teoría, podrían destinarse al consumo humano. Las vacas no compiten con nosotros por la comida. Son conversoras ecológicas de residuos agrícolas que de otro modo se pudrirían o se quemarían. Los tallos de maíz que quedan tras la cosecha, las cáscaras de almendra, el bagazo de la cervecería, los subproductos de la industria del aceite. Todo eso alimenta al ganado y se convierte en proteína humana de primera calidad. El ejemplo de la almendra es especialmente elocuente. No puedes obtener leche de una cáscara de almendra, pero una vaca sí puede. Aquí abordamos la confusión geográfica que subyace a la mayoría de los debates sobre sostenibilidad alimentaria. Cuando se dice que la ganadería ocupa demasiada tierra, se está asumiendo implícitamente que esa tierra podría dedicarse alternativamente a cultivos vegetales para humanos. Eso es falso para la inmensa mayoría de los pastizales del mundo. La metáfora de la manzana lo ilustra perfectamente. De toda la superficie terrestre, solo una pequeña fracción de la piel de la manzana es tierra cultivable. Tierra con suelo fértil, clima adecuado y topografía que permite la agricultura mecánica. El resto, la gran mayoría de la superficie de la manzana, es tierra agrícola marginal. Pastizales, sabanas, estepas, zonas montañosas. Estas tierras no pueden producir cultivos para consumo humano directo. No es una decisión política o económica, es una limitación física. Esta vasta extensión de pastizales, que representa la mayor parte de la superficie agrícola global, solo puede integrarse al sistema alimentario humano a través de una única interfaz biológica:
el rumiante. Si eliminamos el pastoreo, esos ecosistemas no se convierten en campos de quinoa. Se degradan, se desertizan o se incendian. Y con ellos, se pierde también la capacidad de secuestro de carbono del suelo, la biodiversidad asociada y la regulación hidrológica que esos pastizales gestionados proporcionan. Esta es la diapositiva que más directamente confronta el argumento climático contra la ganadería, y lo hace con una distinción conceptual fundamental que el debate público ignora casi por completo. No todo el carbono es igual. El carbono de los combustibles fósiles lleva millones de años atrapado bajo tierra, fuera del ciclo activo de la biosfera. Cuando lo quemamos, añadimos carbono nuevo y permanente a la atmósfera. Es un proceso de una sola dirección, irreversible a escala humana. El metano que produce una vaca tiene una naturaleza completamente diferente. Ese carbono estaba hace semanas en la atmósfera como CO2. Lo absorbió el pasto a través de la fotosíntesis. Lo comió la vaca. La vaca lo emite como metano. Y ese metano, en un plazo de aproximadamente 10 años, se oxida en la atmósfera y vuelve a ser CO2, listo para ser absorbido de nuevo por el pasto. Es un ciclo cerrado. El ganado no añade carbono nuevo al sistema. Lo recircula. La nota al pie es significativa. El propio IPCC ha reconocido en informes recientes que sus métricas históricas sobreestimaban el impacto climático del metano bovino entre 3 y 4 veces, precisamente por no distinguir adecuadamente entre carbono fósil y carbono biogénico. Esta diapositiva completa el argumento climático con una perspectiva que raramente aparece en los análisis de huella de carbono alimentaria. La balanza que vemos es literalmente una balanza de emisiones. A la izquierda, la industria ganadera bovina de Estados Unidos, el 2% de las emisiones totales del país. A la derecha, el sistema sanitario estadounidense dedicado a tratar enfermedades crónicas, el 10% de las emisiones nacionales. Hospitales, clínicas, fármacos, dispositivos médicos, transporte sanitario, gestión de residuos hospitalarios. Todo eso tiene una huella de carbono enorme. Y una fracción muy significativa de ese sistema existe para gestionar enfermedades metabólicas crónicas que son, en gran parte, consecuencia de décadas de políticas nutricionales que desincentivaron el consumo de proteína animal de calidad. El dato final es el más provocador de toda la presentación. Si el adulto promedio con diabetes tipo 2 curase su metabolismo y pudiese eliminar sus medicamentos, reduciría su huella de carbono individual un 29% más que si simplemente se hiciera vegano. La pregunta correcta no es, ¿comes carne? La pregunta correcta es, ¿estás metabólicamente sano? Esta diapositiva entra en un territorio que pocas veces se aborda con datos en los debates sobre alimentación. La dimensión ética del consumo animal y la trampa conceptual que subyace al argumento de que evitar la carne elimina el sufrimiento animal de la cadena alimentaria. La premisa de partida es directa y difícil de rebatir. Toda producción de alimentos implica un coste de vida animal, independientemente de su origen. No existe una dieta con impacto animal cero. La pregunta relevante no es si hay muerte en la producción de alimentos. Es cuánta, de qué tipo y bajo qué condiciones. El primer dato es el que más sorprende a quienes nunca lo han considerado. La agricultura de cultivos, la base de cualquier dieta vegana, mata directamente millones de animales durante cada ciclo de siembra y cosecha. Insectos, reptiles, aves, roedores, mamíferos pequeños. Las máquinas agrícolas no discriminan. Los venenos, pesticidas e insecticidas tampoco. Cada campo de trigo, cada plantación de soja, cada hectárea de maíz tiene un coste animal concreto y cuantificable. Simplemente no es visible en el supermercado. El caso de las almendras lo hace perfectamente concreto. 50 billones de abejas mueren anualmente en las plantaciones de almendras de California. No es una cifra aproximada. Es el resultado directo de la polinización industrial a escala masiva, que somete a las colonias a condiciones de estrés, exposición a pesticidas y colapso de colonia sistemático. La leche de almendras, frecuentemente presentada como alternativa ética a los lácteos, tiene un coste apícola catastrófico que no aparece en ninguna etiqueta. El tercer bloque introduce una comparación que pocas veces se hace explícita. La diferencia entre cómo muere el ganado y cómo mueren los animales que la agricultura vegetal elimina.
El ganado en sistemas regulados muere bajo protocolos de bienestar animal que incluyen aturdimiento previo, inspección veterinaria y procedimientos diseñados para minimizar el sufrimiento. Los animales que la agricultura de cultivos elimina lo hacen aplastados por maquinaria, envenenados por pesticidas, atrapados por rodenticidas o desplazados de su hábitat. No hay protocolo humanitario para el ratón que muere bajo una cosechadora. Y finalmente, la eficiencia alimentaria. Una sola vaca puede alimentar a un humano durante 2 años y medio, o a 930 personas en un único día. Esta cifra pone en perspectiva el coste por unidad de nutrición de la ganadería frente a la narrativa de ineficiencia que se le atribuye habitualmente. La conclusión no es que comer carne no tenga consecuencias. Es que la elección alimentaria éticamente coherente no puede basarse en la ilusión de que una opción tiene coste animal y la otra no. Todas lo tienen. La pregunta adulta es cuál produce menos sufrimiento total por unidad de nutrición entregada, y cuál es más transparente respecto a ese coste. Abordemos ahora la consecuencia humana más concreta y más irreversible de la desnutrición proteica. Su impacto en el cerebro en desarrollo durante los primeros 1000 días de vida. La ventana de 6 a 24 meses es la más crítica de toda la existencia humana desde el punto de vista neurológico. Es el periodo de mayor velocidad de mielinización, de mayor síntesis de neurotransmisores, de mayor demanda de aminoácidos esenciales, zinc, hierro, colina y vitamina B12. Una deficiencia en cualquiera de estos nutrientes durante esta ventana produce daño estructural permanente en el cerebro. El dato del 59% golpea con fuerza. Más de la mitad de los niños del mundo no reciben carne, lácteos ni huevos durante esta etapa crítica. Y la OMS es explícita al respecto. Los alimentos de origen animal son la fuente innegociable de los nutrientes de alta calidad necesarios para el desarrollo infantil. No opcionales, innegociables. El stunting, el retraso del crecimiento, no es simplemente ser más bajo. Es una disminución cerebral permanente. Una reducción estructural de la capacidad cognitiva de por vida. No es un problema de un individuo. Es un problema que lastra las capacidades de colectivos enteros durante generaciones. Esta diapositiva sintetiza todo lo expuesto durante las presentaciones en un único argumento integrado, y es probablemente la más importante desde el punto de vista de la propuesta de acción. El diagrama muestra 4 nodos interconectados en un bucle continuo. Salud metabólica humana a través de dietas bajas en carbohidratos y ricas en grasas y proteínas animales. Erradicación de enfermedades crónicas, con la consiguiente reducción drástica de las emisiones del sistema de salud. Ganadería regenerativa de rumiantes, con uso de tierras marginales y secuestro de carbono en suelos. Y seguridad alimentaria global, con nutrición biodisponible y prevención del retraso cognitivo. Cada nodo alimenta al siguiente. No son 4 objetivos separados. Son 4 expresiones del mismo sistema. Los 3 mensajes al pie de la diapositiva resumen con economía todo lo que hemos visto. Primero, la salud ecológica y la salud humana no compiten entre sí. Son el mismo sistema entrelazado. La narrativa de que comer bien para el cuerpo es malo para el planeta es falsa. Es precisamente al revés. Segundo, reducir los alimentos de origen animal empeora la salud metabólica, aumenta la carga de emisiones médicas y destruye el sistema de producción de alimentos basada en pastoreo, que es el único sistema capaz de integrar los pastizales marginales en la cadena alimentaria humana. Tercero, la verdadera sostenibilidad requiere optimizar los rumiantes para sanar simultáneamente el suelo y curar a la humanidad. No son objetivos en tensión, son el mismo objetivo. Finalizamos con 3 conclusiones, 3 pilares. El primero, la métrica importa. La proteína vegetal cruda que aparece en las etiquetas nutricionales oculta deficiencias masivas de aminoácidos limitantes, particularmente lisina. Tu biología no funciona con cálculos de nitrógeno. Requiere proteínas completas, biodisponibles y funcionalmente activas. Cambiar la métrica, adoptar el DIAS en lugar del PDCAS, corregir el rango de referencia de B12, reconocer el nitrógeno no proteico, no es un detalle técnico. Es la diferencia entre saber si estamos nutriendo a la humanidad o simplemente rellenando tablas nutricionales. El segundo,
Los rumiantes son tecnología climática. No compiten por la comida humana. No destruyen el clima. Operan dentro de un ciclo biogénico cerrado del carbono, transformando celulosa residual que ningún humano puede digerir en la proteína de mayor calidad nutricional que existe, utilizando tierras que nunca podrían cultivarse de ninguna otra forma. Eliminar los rumiantes del sistema alimentario no salva el planeta. Lo empobrece ecológicamente y lo desnutre humanamente de forma simultánea. El tercero. La salud es sostenibilidad. Esta es quizás la conclusión más contraintuitiva y más poderosa. Al curar la desnutrición proteico-energética y las enfermedades metabólicas crónicas con alimentos de origen animal, estamos eliminando una de las mayores fuentes ocultas de emisiones de carbono global. El colosal sistema de cuidado médico crónico que existe para gestionar enfermedades que son, en gran medida, consecuencia de décadas de mala nutrición institucionalizada. La verdadera revolución no es dietética, es conceptual. Consiste en entender que el suelo sano, el animal bien criado, el humano bien nutrido y el clima estable no son objetivos en competencia. Son un único sistema que o funciona entero o falla entero.